Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes de esta plataforma, como de las distintas plataformas donde nos estén escuchando. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala, teniendo el hermoso privilegio de poder compartirle una reflexión más, pero no sin antes vamos a orar para pedirle la dirección a nuestro Dios, ya que de Él viene toda la sabiduría y el entendimiento. Oremos, amados hermanos. Excelentísimo y bondadoso Padre, tú que vives y reinas por la eternidad, dándote la honra y la gloria que solamente tú te mereces, en el nombre de Cristo Jesús, vengo, Señor, delante de tu presencia, juntamente con tus hijos, aquí presentes a través de estas plataformas, Señor, para agradecerte por todo lo recibido de tus manos, suplicándote también el perdón por nuestras faltas, Señor. Así de que en esta preciosa hora, agradeciéndote también por tu palabra que cada día nos compartes, Señor. Y hoy pues te pedimos la unción de tu Santo Espíritu que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender esos sabios consejos y que puedan quedar plasmados en nuestra mente y en nuestro corazón para llevarlos al terreno de la práctica, Señor. Así es de que has de bendecir a cada uno por nombre de tus hijos, Señor amado, como esta sierva que será un portavoz de tu palabra. Favores que te suplicamos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, que todo sea para tu honra y tu gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues hoy tenemos una hermosa reflexión y seguimos con nuestro eslogan, Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Estamos en la 13ª semana, con el subtema los discípulos del Mesías y su conducta entre de ellos. El tema que nos aborda hoy se titula Las condiciones de la grandeza. Ese es nuestro tema, las condiciones de la grandeza. Y pues nuestro texto base lo encontramos en Mateo capítulo 18, y su verso 1 al 4. Si tiene usted ahí su Biblia a la mano, le invito a que podamos abrirla y podamos leer Mateo capítulo 18, su verso 1 al 4, que es nuestro texto base. Y dice: En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los discípulos, amados hermanos, influenciados por una visión humana del poder y la importancia, preguntaban a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos. Y eso que no nos sorprenda, hermanos, pues la actitud de los discípulos era como lo de los hombres naturales, ¿verdad? Que siempre tienen esa actitud de ego. Y no que sea del todo malo, pues lo malo es querer al extremo y hasta se vuelve una necesidad. Y se comienza con la codicia. Se llena de orgullo y de avaricia, se vuelve ambicioso, envidioso e hiriente hasta el punto de destruir y matar, creyendo tener la autoridad para hacerlo. Algunas de estas actitudes tenemos como ejemplo querer algún reconocimiento, alguna posición, un poco de prestigio o algo de dinero, un poco de autoridad o toda la autoridad, que nos tengan en alta estima, alguna satisfacción física, etcétera. Estas quizás eran una de las necesidades o deseos que tenían los discípulos. Pero Jesús tuvo que reeducar el pensamiento de ellos. Y Jesús no solamente los
los escucha, sino los corrige, ¿verdad? Corrige su perspectiva y establece los fundamentos de la verdadera grandeza espiritual. Entonces es cuando Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos y les enseña 3 condiciones claves. Y la primera condición para el reino de los cielos es la conversión, la humildad y la dependencia. Son 3 puntos importantes que les hizo resaltar nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. La conversión, la humildad y la dependencia. Veamos la primera, que es la conversión. Y les decía, si no os volvéis, en el verso 3. Esta es la primera condición para ser grande. El significado de la palabra volver implica un cambio de dirección, un arrepentimiento genuino. Significa volverse de una cosa a otra diferente. Lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 1:9, en su segunda parte, que dice, y como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios verdadero. Pero aquí el significado importante es la conversión. Es que los discípulos tienen que dar la vuelta completa, o el discípulo, el que dice ser discípulo de Cristo, debe dar la vuelta completa. Y entonces Cristo les advierte a los discípulos, si no os volvéis, ¿volvéis de qué? De sus pecados, que eran muchos y tan comunes en los hombres al andar en su egoísmo día tras día. Amados hermanos, es visible que el hombre está poseído de distintos deseos egoístas, por querer tener posición, por querer tener poder, prestigio, fama, riqueza, los estímulos carnales. El hombre está poseído de un espíritu de orgullo, de codicia, ambición, mundanalidad, por envidias, las rivalidades. Y qué triste esta condición del hombre y del ser humano. Que Dios nos libre de todas ellas. Entonces, antes de aspirar a cualquier lugar en el reino, se necesita nacer de nuevo, hacer un cambio radical en nuestra vida. En Juan 3:3 dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que nacer es convertirse en un niño, en la inocencia de un niño que al nacer el niño está sin pecado. Muchos pensamos que pues el niño ya es pecador desde que nace, es un decir, ¿verdad? Pero no. El niño es sin pecado, inocente, libre de pensamientos malos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿cómo aplicaríamos esta enseñanza? La grandeza en el reino comienza por reconocer nuestra condición, primeramente, que somos de una condición caída, y ver la necesidad de tener que ser transformados, porque nadie dice que entra en el reino sin primero haber sido regenerado. Reflexionemos. ¿Estoy queriendo avanzar sin haber sido transformado o transformada? La verdadera grandeza comienza con un corazón nuevo. Cuando hablamos de un corazón, estamos hablando de nuestra mente, una mente diferente, una mente cambiada, renovada. Vayamos a la segunda condición para la grandeza en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y es la humildad. En el verso 4 decía nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que se humille como este niño. Veamos el significado. En el contexto del mundo antiguo, dice que un niño no tenía derechos ni estatus.
Jesús ensalza esta actitud de humildad, el reconocimiento de nuestra pequeñez. Y veamos que podemos analizar que el niño, cuando lo llama Jesucristo, renuncia a lo que estaba haciendo, sea lo que fuera, sea lo que estaba haciendo o en lo que estaba ocupada su mente y su tiempo. Él viene y abandonó lo que estaba haciendo y se humilló para venir a Cristo. El niño obedeció a Cristo y la obediencia, hermanos, nos demanda humildad. Humillarse en pensamientos, tiempo y esfuerzo es importante para ser parte de esa grandeza en el reino de Dios. ¿Cómo lo aplicamos? La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. La humildad determina si un hombre entra o no al reino de Dios. Es de esencial importancia la humildad. Repitamos, la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo, que es distinto. Pero la humanidad hoy está sumergida en su egoísmo. Y nuestro Dios dice que mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. La humanidad debe de reconocer, todos los seres humanos debemos reconocer que somos, quiénes somos en Cristo, qué somos, ¿verdad? Y que todo lo que somos y quienes somos y todo lo que tenemos viene solamente de Dios. Tenemos un gran ejemplo de un personaje tan lleno de humildad, tan sencillo, y es Moisés, quien fue llamado el hombre más manso, ¿verdad? Más humilde. También nuestro Señor Jesucristo es un mayor ejemplo para nosotros en humildad, en ser manso y humilde de corazón. Y pues Moisés fue uno de ellos, que fue llamado manso más que todos los hombres, y lo podemos ver en Números capítulo 12 y su verso 3. Y dice que él fue grandemente usado por Dios, por su obediencia, por su humildad, por su dependencia de Dios. Ahora reflexionemos, ¿estoy dispuesto a renunciar al deseo de reconocimiento para poder agradar a Dios? Yo creo que eso es lo que anhelamos. Y por eso estamos aquí deseosos de querer saber y aprender para poder hacer un cambio en nuestra vida y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, y le queremos dar el señorío de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que renunciar de todo esto. Veamos nuestra última condición, que es la tercera, y es la dependencia de Dios, y esto es tan importante, depender de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo que debemos de hacernos como niños, porque un niño depende completamente de sus padres para protección, provisión y dirección. Así también el creyente depende del Padre Celestial, ¿verdad? Nosotros tenemos que depender de Dios, sujetarnos de su mano, preguntarle qué tenemos que hacer. Él nos va a guiar. Depender de Él es darle el lugar a Él, ¿verdad? Ponerlo a Él en primer lugar sobre todas las cosas que queremos hacer. Todo en humildad, en obediencia. ¿Cómo lo aplicamos? En lugar de confiar en nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría, nuestros propios logros, somos llamados a confiar
en el Señor con todo el corazón. Y vayamos a Proverbios capítulo 3 y su versos 5 al 6, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué hermoso, qué hermosa palabra, qué hermoso proverbio. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Y dice, no te apoyes en tu propia prudencia, nuestras propias ideologías, sino que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Reflexionemos, hermanos. ¿Estoy viviendo en una postura de dependencia diaria del Señor? Respóndase usted mismo. Respondámonos nosotros mismos. ¿Estoy viviendo en una postura de dependencia diaria del Señor? La conversión, la humildad y la dependencia de Dios nos lleva a la persona a Cristo, y a la conversión la lleva a alcanzar plenamente su potencial como cristiano. Esas características nos motiva a evaluarnos a sí misma y a trabajar para mejorarse uno mismo. También nos conduce a relaciones mejores y más saludables y a una comunidad y mundo más vigoroso y productivo. Aunque muchas veces el hombre teme humillarse, cree que es un signo de debilidad y cobardía, teme ser el blanco de desprecio y abuso, y teme ser pasado por alto, pero es todo lo contrario, amados hermanos. Dios nos exalta en todo tiempo. Él está con nosotros en todo tiempo. Amados hermanos, para concluir, en el reino de los cielos, la grandeza no se mide por sus logros humanos, sino por una actitud del corazón, de humildad. Jesús nos llama a volvernos como niños, a convertirnos, a humillarnos, a depender totalmente de nuestro Padre Celestial. En esto encontramos no solamente entrar al reino, sino también el camino hacia la verdadera grandeza. Que el Señor nos dé la dirección y nos guíe. Si le amamos, tenemos que servirle con toda humildad, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno. Paz a vosotros, amados hermanos.